Va a haber cadena nacional por parte del presidente Javier Milei, con una jornada muy intensa. Lo vimos ingresar a la sociedad rural hoy muy temprano. A las 3 de la tarde habrá un brindis en la Casa de Gobierno y se espera, además, en el contexto de lo que será su discurso, donde abordará, por supuesto, la parte política, todo lo que ha sido su gestión, la economía y probablemente algunos anuncios importantes, que es lo que va a decir el presidente en esta evaluación, en donde, por supuesto, el periodismo y aquellos que se dedican a chequear con más rigurosidad también lo han hecho. Nosotros estamos con Matías de Santis, de chequeado.com. Matías, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, igualmente. Para hacer un poquito de esto, ¿no? Una evaluación de todo lo que prometió Milei, qué es lo que ha cumplido, qué es lo que está en vías de y qué es lo que todavía tiene una asignatura pendiente. ¿Te parece? Así es. Bueno, a un año de que Milei haya asumido como presidente, Guillermo, en Chequeado verificamos 20 promesas que hizo el primer mandatario para saber cuánto de lo que dijo en campaña está cumpliendo y cuánto no. Perfecto. Dale. El resultado hasta el momento es lo que estamos viendo en pantalla. Sí. Es que de 20 promesas que hizo el presidente, hay 12 en las que Milei cumplió o tomó acciones para que estén avanzadas. Es decir, más de la mitad de las promesas están cumplidas o avanzadas. A ver, las más importantes es la baja de la inflación, déficit fiscal cero, lo que tiene que ver con la seguridad, los piquetes. ¿Ando bien por ahí? ¿Estoy encaminado? Venís encaminado, las más importantes son terminar con el cáncer de la inflación, avanzar hacia la dolarización de la economía, privatizar empresas públicas deficitarias, bajar impuestos, quitar regulaciones. Va por ahí, reducir el gasto público y también crear el Ministerio de Capital Humano, que fue una de las promesas que hizo en el año 2023, Milei. Bien. De las 8 restantes, hay 4 promesas que están en proceso, pero están demoradas, y las otras 4 están incumplidas. Bien. Cuando hablamos de las promesas que están demoradas, estamos hablando de acciones, estamos hablando de compromisos en las cuales el gobierno hizo muy pocas acciones o no hizo nada, como por ejemplo cerrar el Banco Central, darle los recursos a las familias para que elijan las escuelas a las cuales quieren llevar a sus hijos, poner en orden el sistema previsional de los jubilados sin vulnerar el derecho a los jubilados y proteger al niño de la concepción, es decir, derogar el aborto. Estas son promesas que están demoradas en su cumplimiento. Y en último lugar tenemos las 4 incumplidas, que son implementar esquemas tarifarios que no impacten negativamente los bolsillos de los argentinos. Esta es una de las promesas que Milei hizo en la campaña de 2023 en su plataforma electoral. La otra promesa incumplida es cargar el ajuste que está haciendo solo al Estado, cuando la mayoría del ajuste está cayendo sobre el sector privado. La tercera promesa incumplida es mantener la gratuidad de la universidad pública. Lo que está pasando acá es que el gobierno nacional está llevando adelante acciones que van en contrario a no arancelar la universidad pública, por eso le ponemos incumplida, como por ejemplo arancelar a los estudiantes extranjeros no residentes y paguen la universidad. Y en último lugar, la última promesa incumplida es mejorar la infraestructura de los hospitales, que lo que estamos viendo con los datos presupuestarios es que los fondos destinados a hospitales están cayendo considerando la inflación y aparte no hay obras públicas nuevas consideradas. Matías, perdón, por ahí la diferencia más interesante es entre las promesas cumplidas o incumplidas que a la gente, al electorado le importan mucho. Por ejemplo, la baja de la inflación es una que es importante, y la verdad que y las otras que son más de la elite, de la cúpula. Por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano. ¿A quién corno le importa si hay o no un Ministerio de Capital Humano? Más allá de que nosotros entendemos que las funciones que tiene son importantes, que agrupa varios ministerios anteriores, desarrollo social, educación, etcétera. Pero lo que digo es, por ahí estaría bueno diferenciar cuáles son las que a la gente le importan y cuáles son las que le resultan medianamente frías o lejanas. Nosotros lo que vemos es que en las promesas incumplidas la mayoría de los temas están relacionados con temas sociales, pero cuando evaluamos las promesas, a nosotros nos toca evaluar 20 promesas como lo hacemos con otros presidentes. Hay que recordarle a la audiencia, Guillermo, y a los colegas del programa, es que Chequeado viene haciendo este trabajo del año 2016. Lo hicimos con los 4 años de Mauricio Macri, y lo hicimos con los 4 años de Alberto Fernández. Y para poder hacer un seguimiento de promesas de campaña, tenemos que seleccionar la misma cantidad de campañas, la misma cantidad de promesas, que son 20.
y la seguimos en el tiempo. Claro, y lo que claro. hicimos en este caso fue lo mismo que hicimos con las otras presidencias. Y, Matías, comparativamente con las presidencias de Macri y de Fernández, a esta altura, al año, ¿cómo viene Milei? Bueno, cuando comparamos el primer año de Milei con sus antecesores, lo que vemos es que Milei registra hasta el momento una mayor cantidad de promesas avanzadas y cumplidas que Alberto Fernández y que Mauricio Macri. Alberto Fernández, si miramos 2020-2021, para no tener en cuenta solo la pandemia, solo cumplió o mostró avances en 7 propuestas en el primer año de gobierno, es decir, en 2020, y en 6 en el segundo, en el 2021. Ajá. Y Mauricio Macri mostró avances o mostró promesas cumplidas en 7. Y como le dije al inicio de la entrevista, Milei registra hasta el momento 14 12 entre avanzadas y cumplidas. Y llevado, Matías, al acto eleccionario que va a ser muy importante, que es un antes y un después, ¿no? En donde el presidente Javier Milei intentará lograr mucho más volumen en el Congreso. ¿Cuáles serían las promesas que sirven como criterio de voto y en cuáles debería acelerar para consolidar ese voto? Bueno, nosotros de Chequeado no hacemos una evaluación de si las promesas que hizo el presidente son positivas o son negativas en términos para el país. Nosotros lo que evaluamos es si lo que prometió lo está cumpliendo o no. Sí. O lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Como Claro. balance general de las promesas de Milei, Sí. Milei tiene una calificación positiva. Es decir, está haciendo muchas de las cosas que le prometió en campaña a la gente y se está viendo en el día a día. Es decir, nosotros no evaluamos si es positivo o negativo para el país que se cierre el Banco Central. Lo que evaluamos es que Milei prometió cerrar el Banco Central. Está bien. Y a un año de su mandato, Te entiendo. tenemos una promesa demorada en ese punto. Ustedes hacen la evaluación objetiva, nosotros como periodistas, yo te puedo decir que estoy seguro que la baja de la inflación va a ser un criterio a la hora de ir a votar. El tema de la seguridad en las calles, seguramente también. Digo, la gente vota con el bolsillo, con las preocupaciones más importantes que se ven en las encuestas. En eso estamos de acuerdo, saliéndonos del trabajo específico de lo que hace Chequeado. Sí, cuando uno mira la promesa de inflación, que la promesa de Milei fue vamos a terminar con el cáncer de inflación, bueno, si bien el presidente no especificó plazos, nosotros a esta promesa le pusimos en proceso adelantada, porque durante este año la inflación se ha desacelerado y la última cifra disponible, que es de septiembre de 2024, fue del 2,7%, es decir, la más baja en los últimos 34 meses. Ahora bien, si uno quisiera también medir la evolución que ha hecho Chequeado, la verificación que ha hecho Chequeado del gobierno de Milei en otros indicadores, lo que ve es que los indicadores sociales, como por ejemplo los relacionados con la jubilación mínima, los relacionados con el salario, muestran este año un amesetamiento o un crecimiento, pero que aún no alcanza para recuperar el valor que tenían esos indicadores al final de la gestión de Alberto Fernández. Claro, claro. Lo que hay que destacar también, y con esto ya te dejamos, Matías, es que al primer año de gestión, Javier Milei, en la consideración de la gente, creo que está en una aceptación del 53-54%, más arriba de lo que estaba Alberto Fernández y Mauricio Macri también al cumplirse 12 meses, lo cual también es un activo muy importante, pero que tendrá que refrendar en el 2025 con todas estas asignaturas pendientes que ustedes están detallando en este trabajo. Así es, y déjame decirte, Guillermo, te quiero agradecer mucho porque desde Chequeado creemos que las iniciativas de seguimiento de promesas son fundamentales para el control de los actos de gobierno y del contrato que hizo el presidente con la gente que lo votó. Sí. Sobre todo, eso para nosotros es muy importante. Y chequeando las promesas le podemos dar información confiable a la ciudadanía para que después tome sus decisiones en su día a día, tome sus propias decisiones en base a datos verificados. Y es una manera, desde Chequeado, en la cual fomentamos la ciudadanía activa. Y sí, contra los datos uno no se puede pelear, son los datos. Claro. Matías, te mandamos un abrazo y felices fiestas si no volvemos a hablar antes. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos por allá y felices fiestas para ustedes también. Adiós, hasta luego. Bueno, ¿y qué está pasando en Casa de Gobierno, Luciana Arias, que se mudó desde la rural? Lu. Venimos siguiendo, Guille, al presidente Javier Milei, que salió, como bien decías, de la rural a las 10 de la mañana, 10 minutos, y que, donde había estado, por supuesto, algunos minutos nada más, y se llegó aquí
junto con su comitiva a la Casa de Gobierno, donde va a tener un día realmente intenso, porque luego de esta reunión con la sociedad rural allí en Palermo, a las 15 se espera que grabe justamente un video que se va a estrenar a las 21 horas en la cadena nacional que vos mencionabas hace un ratito nada más. A las 17 se espera que haya un brindis de fin de año con invitados especiales aquí en Casa Rosada y, como decíamos, a las 9 de la noche la difusión de este video por cadena nacional. Lo que conocemos hasta el momento, a propósito de nuestros acreditados aquí en Casa de Gobierno, nuestra compañera Estela Gárnica nos confirma que en los pasillos ya se dice que no va a estar abierto a la prensa ninguna de estas actividades, es decir, van a ser todas a puertas cerradas, todo cerrado a la prensa. Por supuesto, sí, después se va a dar la difusión que mencionábamos a través de cadena nacional, pero hasta ese momento bloqueado, hermetismo absoluto respecto de lo que se vaya a decir, ¿no? Este efecto sorpresa que habitualmente suele buscar Javier Milei para las 21 horas. Muy bien, gracias Lu, volvemos.